El nacimiento de Salomón y su elección como rey. El rey Salomón, cuyo nombre significa paz, nació en Jerusalén como hijo del rey David y de Betsabé. Su origen fue especial porque su madre había sido primero la esposa de Urías, un soldado fiel de David. Tras la muerte de Urías en circunstancias dolorosas, David tomó a Betsabé como mujer. Aunque ese capítulo de la vida de David estuvo marcado por el pecado y el arrepentimiento, Dios en su misericordia permitió que de esa unión naciera Salomón, el hijo al que amó de manera particular. El profeta Natán fue enviado por Dios para bendecir al niño y le puso el nombre de Jedidías, que significa amado del Señor. 2 Samuel 12, 24, 25. Este detalle subraya que, a pesar de los errores humanos, la gracia de Dios tiene el poder de transformar las circunstancias y escoger a quien Él quiere para cumplir sus planes. Durante su infancia, Salomón creció bajo la sombra de su padre David, quien ya era un rey famoso por sus victorias militares y por haber consolidado la nación de Israel. David había sido el hombre conforme al corazón de Dios, pero sus últimos años estuvieron llenos de intrigas familiares. Entre sus hijos había rivalidad sobre quién sería el heredero del trono, y la sucesión no estaba del todo clara. Adonías, uno de los hijos mayores de David, intentó proclamarse rey mientras David estaba enfermo y débil en su vejez. Reunió seguidores, ofreció sacrificios y se autoproclamó monarca sin el consentimiento de su padre ni del profeta Natán. Sin embargo, Betsabé, junto con Natán, intervino para recordarle a David que Dios había señalado a Salomón como su sucesor. David, a pesar de su avanzada edad, actuó con firmeza. Ordenó que su hijo Salomón fuera ungido como rey de Israel por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán en Gión. El pueblo celebró con alegría, y el sonido de trompetas anunció oficialmente el inicio de su reinado. 1 Reyes 1:32-40. Así Salomón, aún joven, fue reconocido públicamente como el legítimo heredero. Cuando David estaba a punto de morir, le dio a Salomón instrucciones claras sobre cómo debía gobernar. Le recordó que su reinado no solo sería un asunto político, sino sobre todo espiritual. Debía andar en los caminos del Señor, obedecer sus mandamientos y mantener la justicia. David también le advirtió que debía resolver ciertos asuntos pendientes con enemigos y rivales que habían puesto en riesgo la estabilidad del reino. Tras la muerte de David, Salomón consolidó su poder. Uno de sus primeros actos como rey fue asegurar la paz en su reino, eliminando las amenazas de Adonías y otros que habían conspirado contra él. Con mano firme, pero también con prudencia, Salomón estableció la autoridad necesaria para comenzar un reinado que marcaría la historia de Israel. Este inicio de su vida muestra un contraste muy fuerte. Salomón, un niño nacido de una relación que comenzó en pecado, fue elegido por Dios para gobernar a su pueblo. Esto revela un principio espiritual profundo. El plan de Dios siempre prevalece por encima de las debilidades humanas, y Él puede sacar bendición incluso de las situaciones más oscuras. El nacimiento y ascenso de Salomón al trono muestran que Dios escoge a quien Él quiere sin importar el pasado. Y 900 también nos enseña que el liderazgo requiere obediencia a Dios y firmeza en las decisiones. La promesa hecha a David se cumplió, y la elección de Salomón fue el inicio de una etapa de paz y esplendor para Israel. Los primeros años de gobierno y la sabiduría de Salomón. Tras haber asegurado el trono después de la muerte de su padre David, Salomón comenzó su reinado con la intención de ser un rey justo y fiel a Dios.
Era joven y consciente de la gran responsabilidad que tenía sobre sus hombros, pues debía gobernar a un pueblo numeroso y mantener la herencia espiritual de su padre. Uno de sus primeros actos como rey fue establecer alianzas políticas para asegurar la estabilidad del reino. Se casó con la hija del faraón de Egipto, uniendo así a Israel con una de las potencias más grandes de la antigüedad. Primero Reyes 3:1. Aunque en ese momento este matrimonio parecía una estrategia prudente, más tarde los matrimonios con extranjeras serían una de sus mayores debilidades. El sueño en Gabaón. El episodio más trascendental de sus primeros años ocurrió en Gabaón, donde se encontraba el principal lugar de culto antes de la construcción del Templo de Jerusalén. Salomón ofreció allí 1000 holocaustos en sacrificio al Señor. Primero Reyes 3:4. Fue un gesto de devoción y gratitud, y Dios respondió con un acto sorprendente. Esa noche el Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni victoria sobre sus enemigos. Con humildad reconoció su juventud e inexperiencia, y pidió un corazón sabio y entendido para poder gobernar con justicia al pueblo de Dios. Dios se agradó tanto de esta petición que no solo le concedió sabiduría incomparable, sino también riquezas, honor y gloria, de modo que ningún rey sería semejante a él en su tiempo. Primero Reyes 3:5-15. Este momento marcó un antes y un después en la vida de Salomón. La sabiduría con la que sería recordado no fue fruto únicamente de su inteligencia natural, sino un don divino que transformó su reinado en un ejemplo de justicia y discernimiento. El juicio de las dos mujeres. La primera muestra de su sabiduría se dio en un caso que impactó a todo Israel. Dos mujeres acudieron ante el rey disputándose la maternidad de un mismo niño. Cada una afirmaba ser la madre verdadera, y no había testigos que pudieran confirmar la verdad. Primero Reyes 3:16-28. Salomón, en un acto de gran discernimiento, ordenó traer una espada y propuso partir al niño en dos para dar una mitad a cada mujer. La mujer que no era la madre estuvo de acuerdo, pero la verdadera madre, movida por el amor, prefirió ceder al niño con tal de salvar su vida. Así Salomón declaró que ella era la madre legítima. La noticia de este juicio se extendió por toda la nación, y el pueblo reconoció que Dios había puesto en Salomón una sabiduría excepcional para hacer justicia. Organización del reino. Con el paso de los años, Salomón fortaleció la estructura administrativa de su reino. Designó gobernadores en distintas regiones, estableció un sistema de tributos para mantener la corte y el ejército, y desarrolló proyectos de construcción que mejorarían la infraestructura del país. Primero Reyes 4. La paz que caracterizó su reinado fue un elemento clave para que la prosperidad se multiplicara. No hubo guerras significativas en su tiempo, lo que permitió al pueblo dedicarse al comercio, la agricultura y la cultura. La fama de su sabiduría. La sabiduría de Salomón no se limitó a resolver pleitos legales, también se manifestó en su conocimiento de la naturaleza, de las plantas, de los animales y en su capacidad poética. La Biblia afirma que pronunció más de 3000 proverbios y compuso más de 1000 cantos. Primero Reyes 4:32-34. Su fama llegó a todas las naciones, y personas de reinos lejanos viajaban a Jerusalén para escuchar sus enseñanzas y consejos. La sabiduría se convirtió en la carta de presentación del pueblo de Israel ante el mundo, y Salomón fue reconocido como el rey más sabio de su tiempo. El inicio del reinado de Salomón nos enseña una gran lección espiritual. La verdadera grandeza no está en las riquezas ni en el poder, sino en pedir a Dios sabiduría para vivir rectamente y gobernar con justicia. Salomón recibió todo lo demás como añadidura porque supo priorizar lo eterno sobre lo pasajero. Su juicio con las dos mujeres simboliza cómo el discernimiento divino puede revelar la verdad donde los ojos humanos no ven salida. El esplendor del reino y la construcción del templo.
Con el paso de los años, el reinado de Salomón alcanzó una etapa de esplendor que Israel no había conocido antes ni volvería a conocer en esa magnitud. Fue un tiempo de paz, prosperidad y estabilidad política, donde la sabiduría del rey se reflejaba en el crecimiento económico, la organización administrativa y las alianzas internacionales. Expansión y organización del reino Salomón estructuró el gobierno de Israel con un sistema administrativo sólido. Nombró príncipes, sacerdotes y 12 gobernadores que se encargaban de proveer alimentos y recursos para la corte y el ejército, rotando cada mes en sus obligaciones. Primero Reyes 4:7-19. Esto aseguraba un flujo constante de provisiones y mantenía la economía equilibrada. La corte real era impresionante. Cada día se consumían grandes cantidades de harina, ganado y aves, mostrando la abundancia que rodeaba al rey. Además, bajo su gobierno, Israel se extendió desde el río Éufrates hasta Egipto, dominando una amplia región y asegurando rutas comerciales vitales. Proyectos de construcción. Uno de los aspectos más notables del reinado de Salomón fue su pasión por la construcción. Inició múltiples proyectos: palacios, murallas, fortalezas, ciudades de almacenamiento y puertos estratégicos. Jerusalén se transformó en una ciudad majestuosa, digna de la capital de un gran reino. Pero la obra cumbre de su reinado, aquella por la que sería recordado por siglos, fue la construcción del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén, David, su padre, había deseado edificar una casa para el Señor, pero Dios le dijo que no sería él, sino su hijo, quien levantaría ese santuario. Salomón asumió esa misión con gran dedicación. Pidió ayuda a Hiram, rey de Tiro, quien envió madera de cedro y ciprés desde el Líbano, así como artesanos especializados en trabajar con oro, plata, bronce y piedras preciosas. 1 Reyes 5. Miles de trabajadores israelitas y extranjeros fueron movilizados en turnos para llevar adelante la obra. La construcción del templo tomó 7 años. Primero Reyes 6:38. Fue erigido con piedras labradas de gran tamaño, revestido en su interior con madera de cedro y cubierto de oro. Las paredes estaban adornadas con querubines, palmeras y flores talladas. En el lugar santísimo, un espacio de 20 codos por 20, se colocó el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Allí se guardaban las tablas de la ley que Moisés había recibido en el monte Sinaí. La dedicación del templo. Cuando la obra estuvo terminada, Salomón reunió a todo Israel para la ceremonia de dedicación. Primero Reyes 8. Los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo, y una nube llenó el templo, señal de que la gloria de Dios había descendido para habitar allí. Salomón, de pie frente al altar, elevó una oración solemne. Reconoció que el cielo y los cielos de los cielos no podían contener a Dios, y sin embargo, pidió que el Señor escuchara las oraciones que el pueblo dirigiera hacia ese lugar. Oró por el perdón, la restauración y la protección de Israel, y hasta intercedió por los extranjeros que vinieran a invocar el nombre de Dios en el templo. Al finalizar su oración, descendió fuego del cielo y consumió los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa, de modo que los sacerdotes no pudieron permanecer allí. De un Crónicas 7:1-3. El pueblo se postró rostro en tierra y adoró, reconociendo la fidelidad del Dios de Israel. Significado espiritual del templo. El templo no era solo una obra arquitectónica, sino un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo. Representaba un lugar de encuentro, de perdón y de oración. Fue el centro de la vida espiritual de Israel por siglos, hasta su destrucción en el año 586 a.C. por los babilonios. Este bloque nos muestra que el verdadero esplendor de un reino no está en sus riquezas materiales, sino en poner a Dios en el centro de la vida nacional y personal. El Templo de Jerusalén fue la obra más grande de Salomón, porque reflejaba el deseo de tener la presencia de Dios entre su pueblo. También nos recuerda que, aunque el templo era majestuoso,
Dios es más grande que cualquier obra humana. No habita en templos hechos de manos, sino en los corazones que le buscan con sinceridad. Riquezas, alianzas y la visita de la reina de Saba. El reinado de Salomón se caracterizó por un crecimiento sin precedentes en la riqueza, el comercio y las relaciones internacionales. Gracias a la paz establecida en su territorio y a las alianzas con naciones vecinas, Israel se convirtió en un centro de prosperidad y esplendor. Las riquezas del reino. La Biblia describe la abundancia de recursos durante el reinado de Salomón de una manera impresionante. Cada año recibía alrededor de 666 talentos de oro, 1 Reyes 10:14, lo que equivaldría a miles de kilos del metal precioso. Además, Israel controlaba rutas comerciales claves entre Asia, África y Europa, lo que generaba tributos constantes de pueblos sometidos y de aliados. La plata llegó a ser tan común en Jerusalén que era como piedras, 1 Reyes 10:27. El rey acumuló enormes cantidades de caballos y carros de guerra importados de Egipto y de otras naciones. Poseía un trono de marfil recubierto de oro puro, acompañado de 12 leones que lo custodiaban, lo cual simbolizaba poder y majestad. La corte de Salomón se convirtió en un símbolo de lujo y sofisticación. El Palacio Real, cuya construcción tomó 13 años, era un conjunto de edificios rodeados de columnas, salones y jardines. También edificó la Casa del Bosque del Líbano, adornada con cedro y considerada una de las obras más bellas de la época. El comercio y las alianzas. Salomón desarrolló un sistema comercial a gran escala. Junto con Hiram, rey de Tiro, construyó flotas de barcos que navegaban desde Esión-Geber en el Mar Rojo hacia Ofir, trayendo grandes cargamentos de oro, plata, marfil, monos y pavos reales. 1 Reyes 10:22. Estas expediciones enriquecieron aún más el reino y trajeron a Israel productos exóticos que asombraban al pueblo. Sus alianzas no eran únicamente económicas, sino también políticas. Al casarse con hijas de reyes extranjeros, aseguraba la paz y la cooperación entre naciones. Este tipo de diplomacia contribuyó a mantener un ambiente estable durante décadas, permitiendo que la cultura y la economía florecieran. La fama de Salomón. La fama de la sabiduría y las riquezas de Salomón cruzó fronteras. No solo era conocido en las regiones cercanas, sino que su nombre llegó hasta tierras lejanas. Reyes, gobernantes y comerciantes viajaban a Jerusalén para escuchar sus proverbios, ver su esplendor y establecer acuerdos. El relato bíblico dice que todos los reyes de la tierra buscaban su consejo, trayendo presentes de oro, plata, especias y armas, en Crónicas 9:23-24. De esta manera Jerusalén se convirtió en un punto central de referencia en el mundo antiguo. La visita de la reina de Saba, uno de los episodios más famosos que ilustran la grandeza de Salomón, es la visita de la reina de Saba, 1 Reyes 10:1-13, 2 Crónicas 9:1-12. Esta reina, cuyo reino probablemente se encontraba en el sur de Arabia o Etiopía, oyó hablar de la sabiduría y la gloria del rey de Israel y decidió comprobar por sí misma si lo que se decía era cierto. Llegó a Jerusalén con una gran caravana cargada de especias, oro y piedras preciosas. Al encontrarse con Salomón, lo puso a prueba con preguntas difíciles y enigmas, esperando ver si realmente era tan sabio como se decía. Sin embargo, todas sus dudas fueron disipadas al escuchar sus respuestas y contemplar la magnificencia de su palacio, su mesa, sus siervos y las ofrendas en el templo. Maravillada, la reina confesó que lo que había oído no era ni la mitad de lo que había visto con sus propios ojos. Reconoció la bendición de Dios sobre Israel y alabó al Señor por haber dado a su pueblo un rey tan sabio y justo. Luego entregó a Salomón regalos valiosísimos, incluyendo 120 talentos de oro y especias en gran abundancia. Este encuentro no solo demostró el prestigio internacional de Salomón, sino que también fue una confirmación de que su fama estaba ligada a la bendición divina y no solo a sus capacidades humanas. El esplendor,
y el peligro del orgullo. La grandeza de Salomón era innegable. Riquezas, poder, sabiduría y reconocimiento mundial. Sin embargo, este esplendor también contenía una semilla de peligro. Cuanto más crecía su poder, más aumentaba la tentación de depender de sus propias fuerzas y de su gloria en lugar de mantener su corazón fiel al Señor. El reinado de Salomón alcanzó una prosperidad incomparable y su fama se extendió por todo el mundo conocido. Pero aquí se nos revela una enseñanza importante. Las riquezas y la gloria pueden ser bendición cuando vienen de Dios, pero también pueden convertirse en lazo de orgullo si el corazón se aparta de él. La visita de la reina de Saba muestra cómo incluso los extranjeros reconocían que la sabiduría de Salomón era un don divino, no humano. Los escritos de Salomón: Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. El rey Salomón no solo fue famoso por su riqueza y su poder, sino también por su capacidad intelectual y literaria. La Biblia nos dice que escribió más de 3.000 proverbios y 1.005 cánticos. Primero Reyes 4:32. Aunque no todos se conservan, varios de sus escritos han quedado registrados en la Biblia y forman parte de la sabiduría espiritual que aún hoy inspira a millones de personas en todo el mundo. El libro de Proverbios, el libro de los Proverbios, es una recopilación de dichos y enseñanzas prácticas que buscan guiar al pueblo en la vida diaria. Muchos de estos proverbios se atribuyen directamente a Salomón, aunque algunos fueron añadidos más tarde por otros sabios. En él se abordan temas como la justicia, la prudencia, el trabajo, la honestidad, el dominio propio, la familia y la relación con Dios. Uno de los versículos más conocidos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1:7. Este libro demuestra que la verdadera sabiduría no consiste solo en conocimiento intelectual, sino en vivir con reverencia hacia Dios y obedecer su voluntad. Para Salomón, la sabiduría tenía un propósito práctico: enseñar al pueblo a caminar en rectitud, a evitar la necedad y a vivir con integridad. El libro de Eclesiastés. Otro de los escritos atribuidos a Salomón es el libro de Eclesiastés, también conocido como Coelet o el Predicador. A diferencia de Proverbios, este libro tiene un tono más filosófico y reflexivo. Eclesiastés explora el sentido de la vida y la aparente inutilidad de las cosas terrenales. Repite con frecuencia la famosa frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. El autor, identificado con la figura de un rey sabio en Jerusalén, analiza la riqueza, el placer, el trabajo y el conocimiento, y concluye que ninguno de ellos puede dar satisfacción plena sin Dios. Aunque algunos ven en este libro un tono pesimista, en realidad muestra la sabiduría de un hombre que experimentó todas las riquezas y placeres posibles y comprendió que todo es pasajero. La enseñanza final de Eclesiastés es clara: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es una colección de poemas líricos atribuidos a Salomón. A primera vista parece simplemente un canto al amor humano entre un esposo y una esposa, lleno de metáforas y expresiones poéticas. Describe la belleza, el deseo y la alegría del amor conyugal. Sin embargo, a lo largo de la historia judía y cristiana, este libro se ha interpretado también como una alegoría espiritual: el amor de Dios por su pueblo Israel o el amor de Cristo por la Iglesia. Bajo esta lectura, el romance descrito se convierte en un símbolo del amor divino apasionado y fiel. Los Salmos y otros escritos. Además de estos libros, algunos salmos también se atribuyen a Salomón, como el Salmo 72 y el Salmo 127. Ambos reflejan temas de justicia, prosperidad y dependencia de Dios. En conjunto, los escritos de Salomón revelan la profundidad de su sabiduría. A través de proverbios, reflexiones filosóficas y cantos poéticos, abarcó desde lo práctico hasta lo trascendental.
Pocos reyes en la historia de Israel dejaron un legado literario tan completo. La paradoja de la sabiduría de Salomón. Aquí aparece una gran paradoja. Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, pero aún así cayó en errores graves que lo alejaron de Dios. Esto nos recuerda que tener conocimiento y dones especiales no garantiza fidelidad, sino que es necesario mantener el corazón firme en la obediencia. Los libros que escribió no solo son un testimonio de su sabiduría, sino también un reflejo de su búsqueda espiritual. En Proverbios se muestra como maestro, en Eclesiastés como un filósofo cansado de lo vano, y en Cantar de los Cantares como poeta del amor. Los escritos de Salomón nos dejan tres grandes enseñanzas. 1. Proverbios enseña que la verdadera sabiduría nace del temor de Dios. Eclesiastés recuerda que nada en esta vida satisface plenamente sin Dios. Cantar de los Cantares revela que el amor humano es un reflejo del amor divino. En conjunto, muestran la mente y el corazón de un hombre que tuvo todo lo que el mundo podía ofrecer, pero que comprendió que la verdadera plenitud se encuentra únicamente en Dios. La caída de Salomón y su legado final. El esplendor del reinado de Salomón fue tan grande que muchos pensaron que sería eterno. Sin embargo, la misma Biblia muestra que a pesar de la sabiduría que Dios le concedió, el rey cayó en errores graves que lo alejaron de la fidelidad al Señor. La riqueza que lo desvió. El reinado de Salomón se caracterizó por una prosperidad sin precedentes. La plata era tan abundante en Jerusalén como las piedras. Pina Reyes 10:27. Su palacio, su trono y sus tesoros mostraban una grandeza que superaba a todos los reyes de la tierra. Pero esta abundancia trajo consigo un problema. Su corazón empezó a confiar más en las riquezas y en las alianzas políticas que en la protección de Dios. La ley de Moisés había advertido que los reyes de Israel no debían acumular excesivos caballos, oro ni esposas extranjeras. Deuteronomio 17, 16, 17. Salomón hizo exactamente lo contrario. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras, con quienes estableció alianzas políticas. La idolatría de Salomón. Estas mujeres trajeron consigo sus dioses e ídolos, y con el tiempo Salomón permitió que se levantaran altares y lugares de culto pagano en Jerusalén. Pino Reyes 11:4-8. Se menciona, por ejemplo, que honró a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, abominación de los amonitas. La Biblia dice con claridad: cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Primero Reyes 11:4. El mismo rey que había construido el majestuoso templo para Dios, terminó permitiendo la idolatría en la Tierra Santa. Fue un error que trajo consecuencias devastadoras. El juicio de Dios. Ante esta desobediencia, el Señor se enojó con Salomón y le anunció un juicio severo. El reino sería dividido después de su muerte. No ocurriría en sus días por amor a David, su padre, pero su hijo heredaría un reino debilitado. Primera Reyes 11:11-13. Durante los últimos años de su vida, Salomón enfrentó rebeliones y enemigos que comenzaron a levantarse en contra de Israel, como Hadad el Edomita y Rezón de Siria. También Jeroboam, un joven valiente, fue designado por Dios para recibir 10 tribus de Israel en el futuro. La muerte de Salomón. La Biblia relata que Salomón reinó en Jerusalén por 40 años. Primero Reyes 11:42. Murió y fue sepultado junto a sus padres en la ciudad de David. Su hijo Roboam subió al trono, y en muy poco tiempo se cumpliría el juicio de Dios.
El reino se dividiría en dos, quedando solo Judá y Benjamín bajo el linaje de David, mientras las otras tribus formarían el reino del norte bajo Jeroboam. El legado de Salomón. El recuerdo de Salomón es complejo. Por un lado, fue el rey más sabio, constructor del templo y autor de libros llenos de sabiduría. Su reinado representó la edad dorada de Israel en términos de riqueza, paz y esplendor. Por otro lado, sus errores muestran la fragilidad humana. Permitió que su corazón se desviara hacia los ídolos, y su desobediencia trajo división y decadencia. Los escritos atribuidos a él, como Eclesiastés, parecen reflejar en parte esa experiencia. Un hombre que lo tuvo todo, pero que comprendió que nada tiene sentido lejos de Dios. Su vida es una advertencia clara de que los dones más grandes pueden desperdiciarse si no se acompañan de fidelidad. Enseñanzas espirituales de su historia 1. La sabiduría no basta sin obediencia. Salomón fue el más sabio, pero aún así cayó. El conocimiento no sustituye la fidelidad al Señor. El corazón es más importante que las obras. Aunque construyó el templo, su corazón se desvió hacia la idolatría. Dios mira la obediencia interior más que los logros externos. 3. Las riquezas y placeres son pasajeros. Todo lo que acumuló Salomón se desmoronó después de su muerte. La verdadera herencia es vivir en comunión con Dios. 4. El amor de Dios es fiel. A pesar de sus errores, Dios no olvidó la promesa hecha a David. Y de su linaje nacería Jesucristo, el Rey eterno. Este último bloque nos muestra el lado humano de Salomón, un hombre lleno de dones y oportunidades, pero que terminó cayendo por la idolatría y la desobediencia. Su historia nos enseña que no importa cuán alto lleguemos en sabiduría, éxito o riquezas, si el corazón no permanece fiel a Dios, todo se pierde. Al mismo tiempo, su vida apunta a una esperanza. De su descendencia vino Jesús, quien es mayor que Salomón y cuya sabiduría y reino son eternos. Muchas gracias por mirar el video completo, esperamos que sea de su agrado y nos ayuden a compartir y suscribirse. Dios los bendiga.